Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver quién se conecta. Pues estamos aquí ya. Lo prometido es deuda. Justamente, pues hoy vamos a trabajar o vamos a platicar un poco sobre el tema de la infidelidad. Que a nivel terapéutico, pues finalmente hay como muchísimas dudas, ¿no? Con respecto a eso, es como cómo se maneja el tema de la infidelidad. Para quienes no me conocen, yo soy Fer Álvarez, soy psicoterapeuta, soy sexólogo y bueno, pues justo el punto de todo esto es saber de antemano que el tema de la infidelidad, como cualquier otro tema, en el tema de pareja, pues tiene sus puntos, de alguna manera, ¿cómo decirlo?, claves, ¿no? Para trabajarlo. Entonces vamos a ver, aquí los voy leyendo en esta pantallita. Entonces me gustaría saber quién se está conectando. Por aquí ya Gaby me dice, hola Fer, hola Gaby, perfecto. Beba dice que tiene problemas de conexión, espero que ahorita se arregle sus problemas de conexión. Ya estamos en la transmisión en vivo. Hola Coco, bienvenida a esta transmisión en vivo. Y como les iba comentando, pues vamos a ir trabajando todo este tema de infidelidad con las parejas, porque es un tema no sencillo, a pesar de que es muy común, ¿no? Y es justamente de los temas comunes que se trabajan precisamente en la pareja. Entonces, pues esto que les quiero compartir va a ser de muchísima utilidad para ustedes, colegas. Hola Leti, bienvenida, qué bueno que estás aquí. Pues vamos a ir empezando entonces. Y por aquí también, ¿quién nos acompaña? Vamos a ver. Ceci, presente. Muy bien, Ceci, bienvenida. Qué bueno que estás aquí. La vez pasada también me acompañaste y bueno, qué bueno que estás nuevamente aquí en esta transmisión. Vamos a ver, entonces empecemos justamente con esta reflexión sobre lo que es la infidelidad. Hola Rosy, igual me da mucho gusto saber que estás aquí conectada, de verdad, mucho gusto, gracias por todo el apoyo. Entonces, quiero por favor que aquí en la transmisión, en los comentarios, me vayan escribiendo la palabra yo, quien haya vivido alguna experiencia cercana con respecto a la infidelidad. Ya sea que tú la hayas vivido, ya sea que tú la hayas cometido, no te preocupes, no te tienes que evidenciar, simplemente pones la palabra yo y con eso es suficiente. O ya sea que, por ejemplo, a lo mejor papá o mamá o en tu historia personal, un abuelo, un tío, lo haya ejercido y que tú hayas estado como muy cercano o cercana a esa situación y que lo hayas padecido. Entonces, te voy a pedir que lo escribas nada más la palabra yo, ¿no? Yo lo he vivido de manera cercana. Como sé que en terapia finalmente lo hemos vivido porque tenemos consultantes que acuden a este tipo de terapia precisamente para trabajar estos temas, pero más bien la pregunta va más encaminada hacia esto, algo personal, ¿va? Entonces, mientras voy leyéndote, ¿qué ha sido, o más bien, quién ha vivido este tipo de experiencias? Vamos a ver, por aquí ya nos comentan, ¿no? Yo, ¿quién más? ¿No? Y para también poner el ejemplo, pues también yo lo he vivido, ¿no? Como de cerca justamente este tipo de experiencias. También por aquí nos comentan Leti, Rosy, ¿quién más ha vivido de cerca la infidelidad? Recuerden, es como algo que a lo mejor no lo hayan aplicado, ya sé que a lo mejor lo hemos aplicado, no importa, no tienes que evidenciarte, o lo hemos vivido con personas muy cercanas que pueden ser algún familiar. Hola Dulce, ¿cómo estás? Oli, ayer estuvimos justamente este fin de semana, Dulce, Gaby, ahí nos vimos, fue muy bonito en el Congreso Mundial de Psicología y Psicoterapia y fue para mí un gusto y un honor compartir con estas colegas que admiro mucho. Y bueno, pues ellas prometieron que iban a decir Oli y ya, ¿no? Esta promesa se cumplió. Muy bien, perfecto, Dulce, pues bienvenida. Entonces, vamos a ver.
En este sentido, lo primero que tenemos que hacer, porque eso es justamente la parte como más difícil, por decirlo así, es ¿qué es infidelidad? O sea, ¿cómo podemos definir infidelidad? Y hay muchísimas cosas alrededor de esto, hay muchísimos mitos alrededor y que de alguna manera pues esto a veces dificulta, ¿no? Porque si bien es cierto la infidelidad hace algunas décadas, tal vez era fácil de alguna manera, lo pongo entre comillas, definirla cuando se enteraban, por ejemplo, de que el hijo sobre todo del hombre, a lo mejor no era su hijo biológico. Entonces ahí podríamos decir que era una prueba fehaciente de lo que era infidelidad. Hoy día el tema de la infidelidad, el tema de la lealtad, se va complicando más, sobre todo vamos como por esta situación de las redes sociales, el tema de conocer a las personas a través de aplicaciones, cuál es el límite de la infidelidad, ¿no? Porque es hablar, por ejemplo, con alguien, ¿no? O a lo mejor es tener una cita, es ponerle un corazoncito, por ejemplo, a alguna publicación de a una persona, en fin, ¿no? O sea, ¿cuál sería, vamos, como el tema principal con respecto a dónde definir la infidelidad? Y para esto me gustaría como un poco compartirles lo que de alguna manera varios autores y autoras han definido de lo que es infidelidad. Por ejemplo, para Esther Perel, ¿no? La infidelidad implica como esta cuestión en donde existe clandestinidad, son 3 elementos. Ajá. Otra, cuando hay un vínculo sentimental. Y la tercera, cuando hay una alquimia sexual, ¿no? Para Esther Perel sería justamente como cumplir estos 3 elementos. La clandestinidad sería uno. El segundo tiene que ver con el vínculo afectivo, hay un compromiso afectivo. Y el tercero tiene que ver precisamente con una cuestión más de tipo de alquimia sexual. Y hay otro autor que también me encanta y lo admiro mucho, ajá, que se llama Felipe García, y él comenta algo muy interesante. Él señala precisamente que la infidelidad tiene que ver justamente con haber roto ciertos acuerdos, tanto explícitos como implícitos, en el orden justamente sentimental y o sexual, ¿no? Entonces, en ese sentido, justamente hablaríamos de lo que es la infidelidad, cuando se rompen ciertos acuerdos, tanto explícitos como implícitos. Algo muy importante precisamente en este tema de lo que es lo implícito y lo explícito, es importante resaltarlo, y te voy a comentar por qué. Porque en nuestra sociedad hay un consenso cultural en donde nos hemos de alguna manera adecuado a este modo de relación monógamo, es decir, eso es justamente lo que esperamos. Entonces, en esta cuestión monógama, si alguien, por ejemplo, dice, es que no dijimos, ¿no? Es que, pues, no lo habíamos dicho o no fue algo que acordamos de manera explícita, no se valdría. Porque estamos hablando precisamente que en nuestra sociedad hay un acuerdo implícito con respecto a lo que es la monogamia. Entonces, no es una sociedad polígama, poliándrica, no es una sociedad que de alguna manera se acepte, ¿no? Como estas cuestiones, a lo mejor relaciones abiertas, en forma como a lo mejor fluida, por decirlo así. Sino tenemos en claro que, por supuesto, ¿no? Hay un convenio de tipo monogámico. Entonces, vamos a ver. En ese sentido, entonces, esperamos que las personas estén justamente con una persona, es decir, que estén en pareja, y lo otro sería infidelidad, a pesar de que no se haya hablado, que no se haya explicitado. Entonces, eso es importante aclararlo, porque de repente, ya sabes, llegan a veces consultantes, ¿no? Muy listos que dicen, pues es que no me dijo que no. O sea, entonces, como no me dijo que no, pues yo entendería que sí se puede hacer. No, o sea, no se valdría eso, por supuesto. Pero por otra parte, aquí una de las grandes preguntas que nos planteamos incluso como terapeutas, es
¿por qué las personas son infieles o por qué deciden de alguna manera practicar la infidelidad? A pesar de que está esta cuestión explícita e implícita que ya habíamos mencionado hace rato y que es importante de alguna manera aclararlo. Mira, hay ciertas posturas, entre ellas, por ejemplo, el pensar que al final quien fue infiel es porque lo quiso, y estoy de acuerdo con eso, y lo he escuchado varias veces, y estoy de acuerdo con eso. Pero me parece que de primera instancia, llegar justamente, vamos, como a esa conclusión de que la persona fue infiel porque lo quiso, sería algo como muy reducido, y no entenderíamos qué pasa o qué hay como todo el contexto histórico-cultural, porque eso es importante, entender el contexto histórico-cultural, porque eso de alguna manera nos ayuda a aterrizar en una comprensión mucho más amplia lo que podríamos hacer como intervención dentro de la terapia. Entonces, explico un poco. Hace más o menos 10.000 años se constituye lo que es la propiedad privada. Y la propiedad privada era necesario establecer la seguridad de que mis herederos en realidad son mis hijos. Y por eso es que se establece la monogamia, pero la monogamia, es decir, yo cuido de alguna manera a mis crías, porque la monogamia tiene que ver con eso. La monogamia es, yo crío junto con mi pareja a mis crías para que éstas de alguna forma sobrevivan, ¿sí? Entonces, en ese sentido estamos hablando de esa monogamia. Entonces, esta monogamia o esta exclusividad solamente estaba siendo obligatoria hacia las mujeres. Hacia los hombres no había esa obligatoriedad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el hombre era el que tenía que asegurar que sus hijos fueran sus hijos. ¿Para qué? Para heredar precisamente las tierritas, las vacas, el cultivo, etc. Entonces, en ese sentido se impone justamente la monogamia como un sistema, ¿no?, relacional y exclusivo entre dos personas. ¿Vamos? Pero por otra parte, aquí quiero hacer una aclaración. Monogamia no es lo mismo que fidelidad, ¿sí? Son dos cosas que pueden ir de la mano, pero que pueden estar separadas sin ningún problema. Porque ese es justamente el gran debate que se establece. Es decir, es que ¿qué somos? ¿No? Eso es lo clásico que escuchamos. ¿Somos monógamos o somos polígamos o poliándricos? Lo que tú quieras. Ajá, ¿qué somos? Y en ese sentido, si bien es cierto, hay ciertas especies como por ejemplo los pingüinos que son monógamos, pero monógamo no significa fidelidad, porque se ha demostrado a través de diferentes estudios, ¿no?, de lo que es el ADN, que ciertos huevecillos no pertenecen precisamente al ADN del macho que cuida precisamente a los pingüinitos. Y conste que son monógamos, es decir, siguen siendo monógamos, porque en realidad incluso los pingüinos son territoriales. Entonces, son monógamos. Pero ahí algo pasó, que la pingüinita por ahí se le escapó, y entonces pues tuvo ahí sus que veres con otro pingüino, sin que se diera cuenta de este pingüino, porque repito, es una especie territorial. Pues llegó un momento en que por supuesto no se dio cuenta este pingüino, y bueno, pues por ahí le ganaron, ¿no? Diríamos aquí en México, le ganaron el mandado, ¿va? Entonces, monogamia no es sinónimo de fidelidad. Y entonces, cuando la monogamia, hablando justamente en los seres humanos, es algo que se impone como un sistema relacional exclusivo, entonces termina de alguna manera siendo más bien una cuestión de tipo cultural. Ajá. Entonces, en ese sentido, lo social tiene una fuerza importante en lo que es el sistema de monogamia. Cuando nace la monogamia y más adelante el matrimonio, entonces viene de la mano precisamente con la fidelidad o con la infidelidad. En este caso, hablando de infidelidad, la infidelidad va de la mano con la monogamia, y con esta monogamia, por supuesto, obligatoria, ¿no? Entonces van de la mano. Si bien es cierto, ha habido diferentes estudios. Hay un libro que se llama Opening Up, que me encanta, que habla precisamente sobre relaciones abiertas. Y hay una cuestión, por ahí hay algunos estudios muy interesantes que citan que de 400 especies que se investigaron, una pequeñísima parte entra dentro de lo que es la monogamia.
Y conste, repito, la monogamia no necesariamente significa fidelidad, ¿va? Entonces, esto es como entender un poquito la cuestión cultural, la cuestión histórica. Pero por otra parte, me encanta también una reflexión de Esther Perel que a mí se me hace muy humana, y explicar no significa justificar. Colegas, de una vez les comento esto. Explicar no significa justificar. Lo que señala Esther Perel a través de 10 años o más de estudios que hizo con respecto a la fidelidad y que terminó en un libro muy bonito que recomiendo, que se llama El dilema de la pareja. Ella señala que la gran parte de sus entrevistas que tenía justamente con sus consultantes que habían cometido una infidelidad, es que la razón principal por la que cometían esa infidelidad era precisamente porque se sentían vivos, porque sentían que en su vida habían de alguna manera dejado de hacer cosas, ¿no? Dejado de hacer cosas que les diviertan, cosas que les hagan sentir que están en la cúspide de su vida. Entonces, esto sucede mucho cuando después de una relación de pareja larga se llega a la monotonía, y entonces la pareja ya no se alcanzan a ver entre ellos, ya no se ven, ya no logran verse. Y entonces ya no hay este aprecio precisamente sobre el reconocimiento de, oye, pues estás guapo, estás guapa, te amo, nos amamos, qué sé yo, vamos a hacer cosas. No, ya no está eso. Y entonces cuando la persona conoce a alguien que le empieza a reconocer, por ejemplo, ciertas características, cualidades, y le dice qué guapo te ves, qué guapa te ves, y si eso, por supuesto, no es algo que haya vivido recientemente, claro que empieza a experimentar sensaciones agradables, en donde está esta experiencia de nuevamente renacer, ¿no? En esta situación de vida. Y entonces, cuando las personas empiezan a experimentar este tipo de enamoramiento, de vínculo, obviamente el revivir estas experiencias hacen que de alguna manera se enganche precisamente en esa relación, porque es una relación agradable, es una relación placentera. Y entonces dice por ahí Esther Perel que en realidad la persona que comete infidelidad en realidad no es que se enamore de la otra persona, sino se enamora de sí mismo, ¿no? De esta nueva versión que implica precisamente el sentirse visto o sentirse vista. No estamos diciendo, y la misma Esther Perel señala, no es que estemos justificando la infidelidad. Lo que estamos haciendo es justamente comprendiendo cómo se va dando estas dinámicas. Y esto como colegas, como terapeutas, tenemos que entenderlo. Porque por una parte yo he escuchado, ¿no?, experiencias o puntos de vista muy polarizados. Entre ellos, por ejemplo, colegas que de repente lo que hacen es satanizar y enjuiciar, ¿no?, al que cometió la infidelidad. Claro, por supuesto, nos dan ganas y es normal que empaticemos precisamente con la víctima, con la persona que vivió la infidelidad. Es mucho el dolor, ¿no?, que vive justamente estas personas. Incluso, ¿no?, se utiliza precisamente una intervención terapéutica, que es la intervención que aprendí de mi gran maestro César Vázquez, que es la intervención de la empatía a través de la imagen de la plancha, que a rato les voy a comentar un poquito cuando hablemos de la intervención, para no hacernos bolas. Entonces, está desde esta cuestión de este juicio social, moral, porque de repente se vuelve más bien en un juicio moral, ¿sí? Pecado, eso es abominable, hasta la experiencia de algunos colegas que de repente lo van normalizando y dicen, mira, pues hazlo, ¿no?, como si fuera tu decisión como terapeuta, hazlo mientras no se dé cuenta. Recuerden lo que yo les decía en el live pasado, que uno de los errores que podemos cometer como terapeutas es decirles a los consultantes qué es lo que tienen que hacer. Esa no es nuestra labor. Pero también incluso he escuchado a algunos colegas, particularmente una colega que es muy famosa en medios de comunicación, no voy a decir su nombre, porque además admiro mucho de lo que hace su trabajo, pero hay ciertas cosas en particular como esta que no estoy de acuerdo,
que cuando le preguntan en las entrevistas, ¿no?, cuál es como el pronóstico de una pareja cuando viven infidelidad, si es posible rescatar o no rescatar la relación, ella tajantemente dice, no, no es posible rescatar la relación, y da toda una explicación teórica, ¿no?, de por qué no es posible, en fin, ¿no? Pero a mí me parece esa aseveración muy peligrosa, porque por una parte, imagínate que te escuchan a ti como terapeuta, ¿no?, una pareja que recientemente acaba de vivir esa experiencia, y con ese argumento desesperanzador, pues de alguna forma se viene abajo, ¿no?, esta posibilidad de poder rescatar la relación de pareja. Entonces, desde mi experiencia, claro que sí es posible si ambos están dispuestos a rescatar la relación. Hay parejas, y lo admito, que por supuesto no hay posibilidad de que se rescate la relación, porque ya sea sobre todo el que cometió la infidelidad, ¿no?, que lo repita una y otra vez, que esté de alguna manera todavía con la persona con la cual cometió la infidelidad, que no quiera, vamos, como romper ese tipo de relación con esa persona, en fin, son muchos factores. Pero si los dos están de acuerdo, ¿no?, y ambos están en la disposición de ir curando, de ir sanando estas heridas, porque son heridas que por supuesto lastiman, por supuesto que hay un buen pronóstico, un muy buen pronóstico. Entonces, tú como terapeuta no tienes el derecho, yo diría, no tienes el derecho de decir si esta relación de pareja va a prosperar o no va a prosperar, o si en general la infidelidad, ¿no?, es un factor importante como para decir, uy, no, ya no se puede rescatar la relación. Creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado justamente en ese tipo de aceleraciones. Ok, por aquí hay una pregunta interesante, voy a ir contestando algunas preguntas. Por aquí nos dice, pero si mi actual pareja es a partir de serle infiel a mi pareja anterior. ¡Wow! qué buena pregunta! Fíjate que hay una frase de un autor que yo siempre lo leo con reserva, pero hay ciertas cosas que rescato, hay ciertas cosas que cuestiono. Este autor se llama Walter Rizzo, y él decía que establecer una relación o casarnos, ¿no?, o una relación formal con nuestro amante es como ponerle sal al postre, ¿no? Entonces esa metáfora me parece muy útil, precisamente porque cuando se es infiel, ¿no?, obviamente la clandestinidad, como dice Esther Perel, pues es lo que alimenta precisamente esas ganas de estar con esa persona, es lo que, wow, está muy excitante, ¿no? Sobre todo por verse a escondidas. Pero una vez que la persona se casa o formaliza, ¿no?, con el amante, ahí las cosas, por supuesto, se tornan totalmente diferentes. Porque justamente la cuestión del amor, por decirlo así, la cuestión del amor implica precisamente ir conociendo a la persona en la cotidianidad. Y en lo cotidiano, por supuesto, es donde realmente nos conocemos unos a otros. Entonces, cuando pasa eso, ¿no, mi querido Eric? Difícilmente una pareja logra consolidarse. No digo que no, porque sí ha habido, por supuesto, parejas que logran consolidarse, que ambos fueron, uno fue el amante y otro fue el que cometió la infidelidad, y sí logran, después de muchas vicisitudes, pues de alguna manera mantener esta relación de pareja. Pero desde mi experiencia como terapeuta, la mayoría de las veces, en cuanto se descubre la infidelidad y se termina la relación, ¿qué crees? Casi invariablemente se termina también la relación con el amante. Porque lo que mantenía precisamente era esta éxtasis de clandestinidad. Pero no dudo que haya, por supuesto, excepciones. No dudo que haya excepciones. Almita, saludos desde Guanajuato. Muy bien. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí, colegas? Vamos a ver. Entonces, en este sentido, vamos a establecer cuáles son como los parámetros que nosotros como terapeutas tendríamos que ir checando precisamente ante una intervención, ¿no?, que sea efectiva,
para trabajar con nuestros consultantes cuando se vivió la infidelidad. Primero, quiero comentarte, ¿no? y quiero echar mano precisamente de esta metáfora que nos comparte nuestro querido maestro César Vázquez, que a mí me encanta muchísimo esta metáfora, que es la metáfora de la plancha, para lograr justamente esta empatía, ¿no? Dentro de lo que es el proceso terapéutico, sobre todo con aquel que cometió la infidelidad. ¿Cuáles son los errores que de alguna manera las personas que cometieron infidelidad realizan cuando quieren trabajar terapéuticamente? Pues alguno de los errores es primero no empatizar, por supuesto, con el dolor, ¿no? de la persona. De hecho, hay muchas personas que terminan viviendo esta experiencia como un trauma, ¿no? Es algo muy, muy fuerte, ¿ah? Y esto, de alguna forma, es importante que la persona que cometió infidelidad lo sepa. Pero no solamente que lo sepa aquí de cabeza, sino que lo experiencie. Por eso es que dentro de este modelo de terapia breve, terapia breve sistémica, utilizamos muchas imágenes metafóricas para que la persona sienta, ¿no? Experimente y haya esos cambios y se logre justamente ese cambio de percepción. Entonces, lo que dice mi maestro es que cuando se comete infidelidad, es como si agarráramos la plancha caliente, y la pusiéramos así de caliente, se la pusiéramos a nuestra pareja en una parte de su piel, digamos su brazo, digamos su espalda, no sé, el pecho, qué sé yo. Y si bien es cierto, la quemadura en sí misma no mata, pero duele muchísimo, por supuesto, muchísimo que duele. Y si esta quemadura no se cura, entonces va a terminar infectándose. Y para eso es necesario, por supuesto, ir manejando un proceso de sanación. Esto es importante. Y que la persona que cometió la infidelidad logre precisamente esta empatía y sepa precisamente, vamos, como el dolor que el otro está viviendo. Entonces, para esto es importante nosotros como terapeuta ir como calibrando cuál es el nivel de empatía. Eso es lo primero que tenemos que ir evaluando. Calibrar cuál es el nivel de empatía que tiene la persona que ejerció la infidelidad. Entonces, si la persona, tú notas, tú percibes que no está siendo empático con el dolor de su pareja, utilizamos esta metáfora. Utilizamos otra técnica que también se llama el yo internalizado en la otra persona, en donde los colocamos así como poniéndose en el lugar del otro y que narre la experiencia, ¿no? Imaginemos, vamos a poner un ejemplo. Imaginemos Pancho y Josefa, ¿no? Pancho cometió la infidelidad. Y digo esto, Pancho, porque la mayoría de las veces son hombres, aunque las estadísticas cada vez están diciendo que va por ahí poniéndose al parejo. Y voy a hacer paréntesis. ¿Por qué se están poniendo al parejo? Sobre todo por esta cuestión, vamos, de este empoderamiento femenino, en donde justamente la cuestión laboral y económica era un factor importante para que muchas mujeres soportaran múltiples infidelidades por parte de sus parejas y que de alguna manera no pudieran salirse de la relación justamente por esta dependencia económica. Cierro paréntesis. Entonces se está poniendo el parejo, pero está aquí Pancho y Josefa. Entonces, Pancho, veamos, ¿no? Calibramos que Pancho no está siendo empático con el dolor de Josefa, con lo que vivió Josefa al descubrir la infidelidad y que está minimizando esto. Entonces, utilizamos esta metáfora que es reestructurante, que es la de la plancha, y si no, también utilizamos este yo internalizado del otro, en donde colocamos a Pancho, hacemos como una inducción hipnótica y colocamos a Pancho como en la posición de Josefa y que viva la experiencia a partir del llanto que está escuchando y del argumento que está compartiendo Josefa sobre esta situación que vivió, que Pancho se coloque en esa situación y que hable como Josefa y que diga lo que está él, ¿no? experimentando a partir justamente de esta empatía, ¿no? de ponerse en su lugar, de este dolor de Josefa. Porque si no se logra eso,
difícilmente podemos avanzar, ¿sabes? Difícilmente podemos avanzar. Voy a hacer una pausa por aquí. Saludos, Jessy. Y me da mucho gusto que estés aquí. Por aquí, Pedro Bello, por aquí anda. Muy interesante los datos que estás manejando y útiles el proceso terapéutico. Saludos y pronto nos veremos. Pronto nos veremos, Pedro, ahí en el congreso que vamos a estar en mayo, junio. Creo que es en junio, así es. Muy buen tema, nos dice Miriam Ivonne. Saludos, Fer. Claro que sí. Muy bien, entonces regresemos otra vez a esto. Entonces, tenemos que empezar justamente evaluando este tipo de empatía que va teniendo precisamente el consultante. Si no tiene esa empatía, entonces trabajamos con estas metáforas o con estas inducciones de hipnosis. ¿Va? Así queda. Por otra parte, es importante que la pareja, si por ejemplo recientemente vivió esta situación o descubrió esta situación de infidelidad, va a tener muchas preguntas. Y de hecho vienen a su mente muchas preguntas obsesivas, muchas preguntas, sobre todo lo que quieren saber detalles, ¿sí? Es decir, ¿cómo fue que la conoció? ¿Dónde la conoció? ¿Se enamoró? ¿No se enamoró? ¿Qué lugares frecuentaban? A veces incluso necesitan saber detalles sobre a qué lugares fueron, por ejemplo, para tener relaciones sexuales, qué posiciones eran las que realizaban, si hubo o no hubo sexo oral, o sea, todo ese tipo de detalles. Aquí, cuando recién se descubre esto y se llega a la pareja en crisis, sí es recomendable que la persona la persona que cometió la infidelidad, responda a todas las preguntas que la persona agraviada, que la parte agraviada vivió. Ajá, o sea, esas dudas que tiene, sí es importante que las vaya aclarando. Ajá, sé que de antemano hay que tener mucho cuidado y también incluso decirle a la persona agraviada que tenga mucho cuidado, vamos, como en querer saber ciertos detalles. Porque puede ser que esto, ¿no?, de alguna manera se vuelva un tormento precisamente con este tipo de experiencias. Entonces, pero sí, de alguna forma sí es recomendable que la persona que cometió la infidelidad trate de responder, si no todas, sí a la mayoría de las preguntas que le está planteando precisamente la persona afectada. Eso es importante. Ajá. Es parte precisamente de ir como sanando, aunque parezca paradójico, pero necesitas saber justamente esos detalles. Aquí es importante porque de repente hay consultantes que donde colocan la atención no es si tuvieron relaciones sexuales o no. Sobre todo vamos como en el tema de las mujeres. Es más bien si se enamoró o no se enamoró, ¿no? Si hubo un vínculo afectivo o no lo hubo. Entonces, este tipo de detalles para muchas personas, particularmente mujeres por cuestiones de género, necesitan saberlo. En el caso de los hombres, cuando él es el agraviado, lo que él necesita saber si disfrutó o no disfrutó el tema sexual, ¿no? ¿Cuál fue la situación o cuál fue la razón por la que conoció a esa persona, por la que decidió? Muchas veces la parte afectiva no es tan importante, para muchos sí, siempre hay excepciones, pero en términos de género sí que hay una diferencia. Una vez que se da este tipo de explicaciones, la siguiente fase desde el modelo estratégico, basado en el modelo estratégico, es ofrecer disculpas. Pero ojo, ofrecer disculpas porque obviamente hay diferentes momentos. Cuando se ofrece disculpas, sobre todo cuando se descubre, pues está ese impulso de decir perdóname, discúlpame, pero es porque en ese momento lo cacharon, porque en ese momento lo descubrieron, que por cierto, por ahí nos comenta el profe César, ¿no?, que la mayoría de las infidelidades, ¿no?, se descubren a través ahora del celular, ¿no? La mayoría, si no es que todas. Él nos comenta que el 100%. Y existen sí este tipo de experiencias, pero también hay ciertas señales, ¿no?, en donde la gente ya se vuelve hasta cierto punto rara en su comportamiento, sobre todo cuando a lo mejor es muy afectivo y deja de serlo, o cuando se esconde, por ejemplo, cuando tiene una llamada y se esconde, o cuando se encierra mucho tiempo en el baño y seguramente está ahí mensajeándose, en fin, o cuando, por ejemplo, no sé, vi por ahí un meme, ¿no?, que creo que sí era un meme,
en donde ella le decía a él, mi amor, ¿puedo utilizar tu teléfono para hacer una llamada? Y él estaba en su computadora y dice, sí, mi amor. Y entonces dice ahí, no oculta nada. Pero cuando sucede lo contrario, en donde, mi amor, ¿me prestas tu teléfono para hacer una llamada? No, ¿por qué? ¿Por qué tú tienes el tuyo? A ver, yo te marco si quieres. Y ahí está, imaginemos que sí le marca el teléfono la llamada, pero está atento o atenta, ¿no? Para que no se vaya a meter en donde no lo llamaron, ¿no? Porque muy probablemente tenga información, pues, sensible. Entonces, en ese sentido, pues son estas señales. Entonces, decíamos, el siguiente punto es ofrecer disculpas, ¿no? Pero no, de repente dicen, es que yo le ofrecí disculpas, ya le ofrecí, sí, pero aquí se tiene que hacer un ritual dentro del espacio terapéutico en donde la persona que cometió la agresión o la infidelidad, de alguna manera sí muestra arrepentimiento y que la otra persona agraviada sienta realmente el arrepentimiento. Ajá. Pero ojo, algo muy importante, este proceso, la verdad es hasta cierto punto largo, ¿sí? O sea, no es tan fácil. Si por ejemplo, alguien perdona demasiado pronto, ajá, está condenado a que nuevamente le pongan los cuernos. Entonces, demasiado pronto es muy peligroso. Porque entonces para la persona que cometió la infidelidad, pues por supuesto que dice, pues la tuve fácil, no hubo ningún problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, ajá, cuando sucede este tipo de cosas, es importante decirle al que cometió la infidelidad que tiene que ser muy paciente, porque muchas veces está ahí presionando y presionando, y utiliza a veces muchos tipos de chantajes. Entre algunos de los chantajes es, hazlo por los hijos, regresemos por los hijos, vamos a regresar por los hijos. Y eso hace que el proceso se acelere y que supongamos que a lo mejor sí logra, ¿no?, convencer a su pareja de que sea perdonado, pero lo más probable es que haya ciertas cosas que quedaron ahí huecas y que eso no va a crear una base firme para la relación y en su momento se puede llegar a caer la relación. Entonces, por eso es importante decirles a los consultantes, esto es con paciencia, no lleven prisa. La prisa es el peor enemigo. La prisa, por ejemplo, de tomar decisiones cuando se está en crisis, eso es un gran peligro. La tercera fase implica reparar el daño, ¿sí? Esa sería la tercera fase, implica reparar el daño. Y existen diferentes maneras, diferentes formas. Una para reparar el daño, que ya lo veremos justamente en el curso que ya vamos a abrir para el 16 de junio. Recuerden que estamos ya a punto de arrancar nuestro curso, que es terapia sexual y de pareja, desde el modelo breve sistémico. Y ahí vamos a tocar como más a fondo las técnicas justamente para trabajar la infidelidad. Existen varias técnicas precisamente para empezar a reparar el daño, ¿no? Entonces es una técnica que se deja en casa, ¿sí? Más aparte también él y ella tienen que pensar cuál sería como un acto en concreto que ayudaría precisamente a cerrar este tipo de situación y darle vuelta a la página. ¿Para qué? Para que no haya deudas por cobrar toda la vida. Es decir, la tercera fase lo que nos ayuda es que esta situación de infidelidad se cierre y que de alguna manera, ¿no?, se logre precisamente ya hacer borrón y cuenta nueva y empezar a aprender lo que se tiene que aprender de esta experiencia y crear justamente un nuevo camino, un nuevo rumbo de la pareja, que si bien es cierto, no va a ser como antes, pero puede ser que sea incluso mejor. Sí ha pasado y he tenido parejas que después de este proceso largo y tormentoso, no lo voy a negar, terminan entonces al final con la disposición de los dos, pues terminan de alguna forma teniendo un vínculo como a veces mucho más cercano, tanto en lo afectivo como en lo sexual, ¿sí? Ahorita voy a comentar otros puntos más. Por aquí nos comenta la fidelidad emocional y la fidelidad sexual. Interesante, sí, son dos cosas diferentes, Rosy.
Son dos cosas. Una es la fidelidad sexual, otra la fidelidad emocional, aunque muchas veces puede ir de la mano, pero hay gente que lo puede separar. Que dice, no me importa si andas con quien tú andes, mientras no te enamores. ¿Sí? O sea, o puede ser incluso la fidelidad o la lealtad de tipo económico. Mientras a mí no me falte dinero, no pasa nada. Ajá. Pero si tú inviertes en las otras, ahí sí ya valió. Entonces hay ciertos límites. Por eso es importante que nosotros como terapeutas no juzgar, no enjuiciar. Porque hay parejas que incluso descubren la infidelidad y deciden continuar. Ajá. Y dicen, pues ya ha cometido como 20 veces infidelidad, pero en esta ocasión, fue la gota que derramó el vaso porque le descubrí que tenía un hijo. O sea, todo lo demás no era importante, pero ahora que descubro que tiene un hijo y que le ha dado dinero a la otra para mantener al hijo, ahí sí, ya, esa fue la gota que derramó el vaso. ¿Sí me explico? Entonces, ahí tienes que ser como muy claro de qué es lo que quiere tu consultante. No es lo que tú quieras. Por eso es importante que tú como terapeuta te quites todas esas telarañas que tenemos de prejuicios acerca del tema. Escucha bien a tu consultante para saber qué es lo que quiere realmente. Dice por aquí, cuando Juan Mecánico manda hola amor. Ah, ok. Por ejemplo, cuando hay ese tipo de mensajitos, ¿no? Cuando de repente, hola amor, ¿no? Este tipo de cosas. Que, por ejemplo, para muchos dicen, oye, pues nada más es un juego. Ajá, pues nada más le puse hola amor. Pero no significa que quiero algo con ella, ni mucho menos. O este tipo de experiencias donde incluso ni siquiera se conocen en vivo, sino simplemente es algo que se va construyendo, ¿no? Sobre la marcha, en donde a lo mejor es una relación a distancia a través del internet, a través de las redes sociales. Pero aquí el punto es saber cuáles son los límites que tiene la pareja justamente como fidelidad e infidelidad, que justamente esa es otra labor importante. Una vez que ya se trabajó todos estos pasos que estoy compartiendo, es fundamental saber hacia dónde vamos como pareja y por otra parte cuáles son los nuevos acuerdos. Y de preferencia, que estos nuevos acuerdos queden escritos, ¿sí? Porque ahora sí no hubo de que a Chuchita la bolsearon, sino ahora sí, ¿no? Está ahí escrito, sabemos que eso es lo que estamos esperando, sabemos que esto es lo que está escrito, ¿no? Y entonces aquí no hay nada de que finalmente esto se volvió ambiguo. Entonces eso es importante. Esther Perel comenta algo muy interesante. Ella dice que existen tres como parejas, tres tipos de parejas después de la infidelidad. Una, que es la pareja sufridora, es aquella que se queda, pero solamente para echarse en cara lo que vivieron y lo que sufrieron, y viven un verdadero infierno. El segundo tipo de pareja es la pareja estructurante o estructurada, que lo que hacen es quedarse en la relación de pareja porque así lo dicta la estructura social. Porque al final de cuentas tienen que estar todo el tiempo, papá y mamá con los hijos, porque lo hacen por los hijos, porque lo hacen por la sociedad, porque de alguna manera así lo dicta la familia, las tradiciones familiares, que pase lo que pase, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues tienen que vivir, ¿no? Para siempre y para toda la vida. Ese es el segundo. Y el tercero es la pareja exploradora. Es decir, es aquella que vivió esta experiencia y que al final de cuentas eso que aprendió lo capitaliza para realizar o hacer una mejor relación de pareja. Ese sería, vamos, como el tercero. Y justamente sobre ese tercero, cuando trabajamos en pareja, en esa línea, es donde empezamos a explorar qué fue lo que antes de la infidelidad estaba fallando en la relación. Y no significa de antemano, ojo, no significa de antemano que nosotros estemos culpando a quien vivió la infidelidad, ¿no? Por supuesto que no. Aquí sí, por supuesto, nos quedamos con este principio de que quien cometió infidelidad lo cometió porque quiso, ¿no? Fue su decisión. Y no hay justificación como, es que ya no teníamos sexo, es que no me pelaba. Claro, pudiste haber hablado con ella, pudieron haber ido a terapia,
pudieron haber hecho tantas cosas precisamente para no tomar esa decisión. Pero tú lo decidiste. Ajá. Claro, nosotros como terapeutas sabemos todo el antecedente histórico, social y todo lo que al principio compartían. Ajá. Pero al final, por supuesto, recae la responsabilidad en quien tomó esa decisión. Bien, pues bueno, estos son como algunos pormenores de lo que implica precisamente el trabajo terapéutico con la infidelidad, como un poquito para ir siendo resumen de algunos puntos importantes. Por favor, colegas, no hagan aseveraciones en los medios de comunicación diciendo que una infidelidad ya no tiene remedio. Eso no es cierto, no es así. Ajá. Por otra parte, por supuesto, existen diferentes pasos que los compartimos aquí, que fue desde explicar, ofrecer disculpas, reparar el daño, checar por dónde vamos precisamente para enriquecer la relación, tanto en lo afectivo como en lo sexual, ¿no? Ver qué tipo de pareja queremos ser, en fin, qué vamos aprendiendo de esta situación. Son muchísimas cosas que tenemos que valorar, que ya iremos viendo precisamente en el curso que ya estamos a punto de arrancar. El próximo 16 de junio son 5 módulos, bueno, son en total 10, solo que uno es un viernes y otro es un sábado. El viernes es de 6 de la tarde a 9 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces, algunos de los temas que por supuesto vamos a trabajar ahí en el curso es la pareja desde el modelo sistémico, un poquito entender qué es esto del modelo sistémico. Otro, qué es lo que se debe preguntar en la primera sesión desde el modelo de Emil Kuhn, que es un modelo de terapia centrada en soluciones. El abordaje relacional también, ¿no? Como un poco la cuestión, vamos, como del círculo básico, en donde entendamos precisamente cómo es que contribuye cada uno para que esta situación de alguna forma se complique o se arregle. También vamos a hablar sobre sexualidad y los conceptos básicos para entenderla, mitos del amor romántico, habilidades eróticas en la reconciliación del placer, tratamiento médico de las disfunciones sexuales, terapia sexual y disfunciones de la sexualidad en pareja desde el modelo estratégico, que eso va a ser muy bonito, y el tratamiento psicológico de las disfunciones sexuales desde el modelo de terapia breve. Repito, este curso inicia el 16 de junio. Ya muchos colegas están apartando sus lugares, ya han apartado sus lugares, y bueno, pues los invito a que aparten su lugar, mándenme un WhatsApp, por supuesto. Aquí les mando mi número para que les mande yo la información. Muy bien, ahí está, ¿va? Para que ustedes vean la información. Y por aquí nos comenta Rosy, gracias por toda la información, es muy valiosa. Saludos, Fer, desde Puebla. Gracias, Rosy, fue un gusto verte en persona. Muchas gracias, Rosy. Igual es un gusto verlos y verlas siempre, ¿no? En este tipo de congresos, de espacios. Y espero también verlos y verlas aquí en este curso que diseñé con mucho cariño. Póngale por favor corazoncito o like si te fue de utilidad esta información. Ahí ponle corazoncito para ver si te fue de utilidad y tener retroalimentación. Ajá. O en los mensajes puedes poner sí fue de utilidad, fue de mucha utilidad. Y bueno, incluso voy a pedirles si aquí vayan escribiendo en los mensajes. Si hay un tema en especial, todavía puedo poder compartir 1 o 2 lives, ¿no? Sobre temas de pareja. Entonces, si hay un tema en especial, por favor pónganlo ahí y con todo gusto lo vamos a ir checando para que lo vayamos trabajando, ¿va? Muy bien, pues qué gusto ver aquí que se conectaron varios y varias colegas. Y bueno, pues pronto estaremos entonces en el siguiente live con otra sorpresa, por supuesto. Y vayan compartiendo esta información con colegas que consideren que pueden ser de utilidad esta misma para que lo pongan en práctica en su consulta. Gracias, Gaby, muchas gracias. Gracias, Dulce, muchas gracias. Y bueno, pues les mando un fuerte abrazo y bueno, finalizamos este live. Adiós, gracias, Leti, muchas gracias, con todo gusto.